George Shultz fue secretario de Estado de los Estados Unidos. Henry Kissinger ganó el Nobel de la Paz. Rupert Murdoch construyó un imperio mediático global. El fundador de Oracle convirtió $10,000 en una fortuna de 60,000 millones. Estos 4 hombres tenían algo en común: pusieron decenas de millones de dólares en una empresa que nunca funcionó, que nunca tuvo el producto que decía tener, que era, desde el principio, una mentira. ¿Cómo es posible que personas tan inteligentes, con tanto acceso a información y tanto que perder, cayeran en el mayor fraude del Silicon Valley? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y la respuesta no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con algo mucho más humano. Bienvenido a Crónicas del Fracaso. Hoy, Theranos. Elizabeth Holmes tenía 19 años cuando abandonó Stanford para fundar Theranos en 2003. Su idea era simple en concepto y revolucionaria en promesa: un dispositivo capaz de realizar más de 200 análisis de sangre diferentes con una sola gota extraída del dedo, sin agujas, sin laboratorios caros, en minutos. Si funcionaba, cambiaría la medicina para siempre. Los análisis de sangre pasarían de ser procedimientos caros y lentos a algo accesible para cualquiera, en cualquier farmacia, en cualquier parte del mundo. La historia que Holmes contaba era perfecta. Había abandonado una de las mejores universidades del mundo porque su idea era demasiado urgente para esperar. Tenía una fobia a las agujas desde pequeña, por eso quería eliminarlas. Quería que su padre, al que le habían diagnosticado una enfermedad, pudiera hacerse análisis sin dolor. Era una narrativa diseñada para conectar emocionalmente. Y funcionó. En 2014, Theranos fue valorada en $9,000 millones. Elizabeth Holmes fue portada de Forbes y de Fortune. La llamaban la próxima Steve Jobs, incluso vestía de negro deliberadamente para reforzar esa imagen. El problema era que el aparato no funcionaba. Nunca había funcionado. Y Holmes lo sabía. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo mantuvo el engaño durante más de una década? Holmes usó 5 técnicas de manipulación con una precisión que los expertos en psicología del comportamiento estudian todavía hoy. Técnica 1. La voz. Holmes tenía una voz naturalmente aguda. En algún momento de su carrera, decidió hablar con una voz deliberadamente grave y pausada. Los estudios de psicología muestran que las voces graves generan más percepción de autoridad y confianza. Varios exempleados y periodistas que la entrevistaron en persona afirman que la voz cambiaba cuando se relajaba. Era una actuación consciente. Técnica 2. El contacto visual extremo. Todos los que se reunieron con Holmes describen lo mismo: te miraba fijamente a los ojos durante toda la conversación sin apartar la vista. Es una técnica de dominio social muy potente. El cerebro interpreta ese contacto visual prolongado como señal de convicción y honestidad. Resulta incómodo resistirlo sin ceder. Técnica 3. El relato emocional antes que los datos. Holmes nunca empezaba una reunión con inversores hablando de tecnología. Empezaba con historias. La historia de su tío que murió de cáncer detectado demasiado tarde. La historia de pacientes que no podían permitirse análisis. Cuando el cerebro está en modo emocional, el pensamiento crítico se desactiva parcialmente. Los inversores evaluaban la tecnología ya convencidos emocionalmente de que querían que funcionara. Técnica 4. El secretismo como señal de valor. Theranos no dejaba a nadie revisar su tecnología. Decían que era por protección de patentes. En realidad era porque no funcionaba. Pero el secretismo tuvo un efecto paradójico. Hizo que los inversores pensaran que, si era tan secreto, debía ser extraordinario. El ser humano tiende a valorar más lo que no puede ver completamente. Técnica 5. El name dropping estratégico. Holmes construyó un consejo asesor con algunos de los nombres más poderosos de América, y los usaba activamente en cada reunión. Como me dijo el general Metis en mi última conversación con Henry Kissinger, cada nombre añadía credibilidad, y cada nuevo inversor famoso hacía más fácil convencer al siguiente. Pero las técnicas de Holmes no explican todo. Para entender por qué inversores tan sofisticados fallaron, hay que entender 4 sesgos cognitivos que los afectaron directamente. Sesgo 1. El efecto halo de Stanford. Stanford es una de las universidades más selectivas del mundo. Abandonar Stanford para fundar una startup es, en el ecosistema del Silicon Valley, una señal de grandeza. Lo hizo Bill Gates con Harvard. Lo hizo Mark Zuckerberg. El cerebro de los inversores ya venía con una narrativa preestablecida: los que abandonan las mejores universidades por sus ideas son genios. Holmes activó ese patrón automáticamente. Sesgo 2. La autoridad en cadena. El primer inversor institucional importante que consiguió Holmes fue muy difícil, pero una vez que tuvo a un hombre respetado en su consejo, el siguiente fue más fácil, y el siguiente más aún. Cuando Rupert Murdoch invirtió 125 millones, no estaba evaluando la tecnología de Theranos, estaba evaluando que George Shultz, Henry Kissinger y el secretario de Defensa James Metis ya habían invertido. La responsabilidad del due diligence se diluye en cadena. Sesgo 3. El FOMO del Silicon Valley. En el mundo de la inversión tecnológica, perderse la próxima gran cosa es el mayor miedo. Holmes lo sabía y creaba urgencia artificial en cada conversación. Tenemos más inversores interesados de los que podemos aceptar. Esta ronda se cierra la semana que viene.
El FOMO desactiva el análisis pausado y activa la decisión rápida. Sesgo 4. El coste de admitir el error. Cuando George Shultz llevaba 2 años en el consejo de Theranos, su propio nieto, que trabajaba en la empresa, le dijo directamente que la tecnología no funcionaba. Shultz no le creyó. Lo denunció a Holmes. ¿Por qué? Porque admitir que su nieto tenía razón significaba admitir que le había fallado, que había puesto su nombre y su reputación en algo fraudulento. El ego protege la inversión cuando la razón ya no puede. La conclusión es incómoda pero importante. No fallaron por ser estúpidos, fallaron por ser humanos. Los mismos sesgos que afectaron a Kissinger y a Murdoch te afectan a ti y me afectan a mí. La diferencia es saber que existen. ¿Qué podemos aprender del caso Theranos? 3 señales de alerta que deberías conocer como inversor, como emprendedor o simplemente como persona que toma decisiones importantes. Señal 1. El secretismo extremo no es una virtud. Theranos bloqueaba cualquier revisión independiente de su tecnología. En el mundo real, las empresas con productos que funcionan quieren que los revisen porque la validación independiente aumenta su valor. Cuando una empresa dice confía en mí pero no puedes verificarlo, es una señal de alarma, no de exclusividad. Señal 2. Cuidado con el culto a la personalidad del fundador. Cuando una empresa vende más al fundador que al producto, algo falla. Las preguntas correctas son sobre el producto. ¿Funciona en condiciones reales? ¿Hay datos independientes? ¿Quién lo ha verificado? Las respuestas sobre la visión del fundador no sustituyen a esas preguntas. Señal 3. Si es demasiado perfecto, investiga más. La promesa de Theranos era extraordinaria, y las promesas extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Cuanto más perfecta es la narrativa, más importante es buscar lo que falla, porque nada es perfecto, y cuando algo parece serlo, normalmente es porque alguien ha trabajado muy duro para que lo parezca. Elizabeth Holmes fue condenada en enero de 2022 a 11 años de prisión. Ramesh Balwani, su socio y pareja, a casi 13. Los inversores perdieron cientos de millones. Los pacientes que recibieron diagnósticos basados en resultados falsos de Theranos nunca sabrán cuánto hubo realmente. Pero la pregunta que más me persigue de este caso no es porque Holmes mintió, es porque tantas personas inteligentes eligieron no ver lo que tenían delante. Y la respuesta, como hemos visto hoy, es que ver requiere querer ver. Y cuando queremos creer algo, porque nos emociona, porque nos da miedo perdérnoslo, porque nos costaría demasiado admitir que estábamos equivocados, elegimos no mirar. Eso es todo por hoy. Dime en los comentarios, ¿tú habrías invertido en Theranos? Sé honesto. Si te ha gustado, suscríbete a Crónicas del Fracaso. La próxima semana, una empresa que inventó la fotografía digital y la enterró para proteger su negocio de carretes. Hasta la próxima crónica.